¿Qué onda, camaradas? Pues una noticia muy mala para Xóchitl Gálvez y la oposición. Pues la hermana precisamente de Xóchitl Gálvez, la peor candidata de la historia, ha sido condenada por 89 años por la cuestión del secuestro. Y es algo que llama mucho la atención esta situación en lo mediático. Xóchitl Gálvez ha sido una de las personajes políticos que critican mucho el movimiento en la Cuarta Transformación y se aferra mucho a la cuestión de la seguridad. Pero hipócritamente ella, pues desde hace muchísimos años tenía a su hermana en la cárcel por una cuestión de secuestro. Entonces, ¿con qué calidad moral va a tener Xóchitl Gálvez que empezar a hablar de la cuestión de la seguridad? ¿Con qué cara, con qué desvergüenza tiene Xóchitl Gálvez para preocuparse por las víctimas, las personas que supuestamente están sufriendo cuando ella misma tiene una relación directa con una persona que ya está, en este caso, sentenciada? Entonces, esto es simplemente algo muy repetitivo en la oposición, la hipocresía, porque vemos esto que surge también a lo largo de la historia de la oposición del PAN, para ser más precisos. Lo vemos la cuestión de Felipe Calderón y Genaro García Luna y todo el trama que se surge de ahí. Y ellos empiezan a mencionar los vínculos, supuestos vínculos que en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo o la presidenta Claudia Sheinbaum tienen, llamándolos como narcopresidente, narcopresidenta. Pero en fin, vemos que se terminan mordiendo la lengua estos sujetos. Entonces, esta persona, Jacqueline Maliani Galvez Ruiz, alias Mali, o Madrina en este caso, pues ya fue sentenciada por 89 años y fue por delincuencia organizada, secuestro en agravio de dos víctimas y posesión de cartuchos por armas de fuego del ejército. ¿Sí? Y una pequeña multa de 12.437 días que rondan aproximadamente unos 700.000 pesos. ¿Sí? Bueno, Xochitl Galvez seguramente va a tener que pagar ese pertecita, mejor le puede pedir un pequeño préstamo por ahí. Pero bueno, son muchísimos años lo que va a tener la hermana de Xochitl Galvez en la cárcel. Prácticamente pues toda su vida, lo que le reste de vida. Y aquí este grupo que trabajaba, la hermana de Xochitl Galvez, se le conocía como los Tolmex, aunque aquí se Telmex, que son los Tolmex, y que tenían esta manera de actuar en la Ciudad de México y en el Estado de México. ¿Sí? Es donde se terminaban pues trabajando. Entonces, la detención de la hermana de Xochitl Galvez fue en 25 de julio del 2012, ya hace muchos años. De hecho, son situaciones que Xochitl Galvez llegó a mencionar en la campaña. Ahorita les pongo un pequeño fragmento donde sí mencionaban que tenía una hermana y que pues ella le creía lo que su hermana le diga. Si su hermana decía que era inocente, obviamente Xochitl iba a creer que era inocente. Pues sí, el hijo de Xochitl Galvez le iba a decir que era una muy gran persona y cuidaba a todas las personas y no le pegaba patadas a las personas en el antro. Xochitl Galvez obviamente le iba a creer. Entonces, esto pues ha sucedido. Entonces, ¿quién es este grupo de los Tolmex? Que es donde estaba integrado por la hermana de Xochitl Galvez. Entonces, aquí están algunas de las imágenes de las personas detenidas ya hace varios años. Aquí está en el medio la hermana de Xochitl, Jacqueline Malinali Galvez Ruiz, ¿sí? De 42 años en aquel momento. Entonces, vemos que esto que les comentaba, pues ya fue, ellos se terminaban operando en el Estado de México y Ciudad de México. Aquí lo lamentable que también se menciona en este tipo de notas es de que las personas, sí, las privadas de la libertad, las tenían en una jaula. En eso es lo que se mencionan, en una jaula y operaban utilizando el nombre de Xochitl Gálvez. ¿Sí? Ella los enganchaba a través de esta figura política llamada Xochitl Gálvez. ¿Cuál sería el modo de actuar? Bueno, relacionándola con ella, quién sabe cómo sería en este caso el gancharlo, cuestiones políticas, favores, te voy a ayudar, etc. Ahí sí, vamos a ver si surge más. Pero bueno, aquí el punto es que ya ha sido detenida y son 89 años de prisión por lo que va a pasar. Prácticamente pues toda su vida. Entonces, ¿qué es lo que decía esta persona de Xochitl Gálvez, la peor candidata de la historia? Porque, repito, cínicamente, hipócritamente, la doble moral de la oposición empiezan a decir o echar culpas de que ustedes se dedican a esto. Ustedes tienen colusión con el crimen organizado. Tienen cómo son insensibles con la población porque los terminan lacerando. Pero bueno, ¿qué es lo que está surgiendo? ¿Qué es lo que ha pasado?
pues la propia hermana de Xochitl Gálvez es la que tenía todos estos vínculos y ahora estos sujetos con una carente calidad moral quieren venir a platicarnos de esta situación. Ahora, ¿qué es lo que dije este camarada? El crítico político dice, y el juez determinó que la hermana de la ex candidata del PRIAN es culpable de delito de secuestro, lo que es la vida. A Claudia Sheinbaum y AMLO lo señalan por narco sin pruebas, y Xochitl Gálvez, que ha sido señalada de cómplice de secuestro, la llaman perseguida política. Sí, es la vieja confiable de la oposición, como el meme del Bob Esponja, que sale un cofrecito, la vieja confiable. Empiezan ahora sí que a hacer justicia contra los corruptazos como Alito Moreno y una serie de impresentables más, y le llaman persecución política. Y a Xochitl Gálvez le empiezan a señalar la cuestión de su hermana, pues también es una persecución política. Bueno, en fin, aquí está. ¿Qué es lo que dijo en este caso Xochitl Gálvez en aquellos tiempos cuando era la peor candidata de la historia? Sí, porque ya no es la peor candidata de la historia, pero ella pasó a la historia como la peor candidata de la historia de la oposición pedorra. Vamos a escuchar lo que dijo la botarga de Xochitl Gálvez hace ya algunos meses. Voy a empezar diciéndoles que yo tengo una hermana en la cárcel, hace 12 años. No es un tema fácil para mí, pero lo voy a abordar, porque conozco las cárceles por dentro. Cada semana estaba en Santa Marta, Catitla, y la visité en una cárcel de alta seguridad, y me queda claro lo duro que es la cárcel. Mi hermana tiene 12 años y no tiene sentencia. Yo no sé si es culpable, no sé si es inocente. Ella dice que es inocente, yo le creo porque es mi hermana, pero será un juez el que determine si es culpable. Pues bueno, la terminaron culpando, Xochitl, ya le dijeron que pues sí, es culpable, va a pasar 89 años en prisión, y dice que pues ella le cree, pues o le creía en aquel momento, no sé si ya le cree o no, porque el juez ya dijo que espera al juez, entonces la congruencia no es algo mucho de Xochitl Gálvez, entonces dice que le cree porque es su hermana, lo mismo le va a creer a cualquier aberración que diga su hijo, porque ya su hijo ya sacó el cobre. Lo mismo puede decir Xochitl Gálvez, que le va a creer a cualquier grupo parlamentario y el PRI y el PAN, aunque también le pegaron una patada para sacarla. Entonces, bueno, son las maneras de abordar estos temas para Xochitl Gálvez. Pero bueno, ahí no para todo, porque esto que sucedió el día de ayer, 14 de marzo, la sentencia de la hermana de Xochitl Gálvez, vemos que el día 13 de marzo, ¿sí? Hace 2 días, vemos que Xochitl Gálvez todavía tiene este descaro y este cinismo. Obviamente, todavía no se sabía lo de su hermana, pero dice, cada uno de estos pares de zapatos tuvo un dueño, con sueños y una vida por delante. Seguramente su madre, su padre o sus hermanos lo siguen buscando. La imagen por sí misma es desgarradora, ¿sí? Y aquí viene esta situación que ha estado surgiendo sobre esta situación lamentable ahí en Jalisco. Entonces hay mucho que investigar definitivamente, pero bueno, aquí no voy a tratar de mezclar estos temas, que pues sí, vemos que está la situación de Alfaro, que es un personaje bastante siniestro. Entonces, esta situación en Teuchtitlán. Entonces, bueno, aquí está, cómo Xochitl Gálvez, con qué descaro empieza a hablar de los sueños que tuvo pues X persona por esta imagen, ¿sí? Entonces, y los sueños que tuvieron también las personas donde su hermana era una secuestradora, o ellos no tenían sueños, ellos simplemente eran diferentes a lo que se ve aquí. Entonces, ¿con qué calidad, repito, con qué calidad moral Xochitl Gálvez va a empezar a hablar de estos temas? Y esto, obviamente, el día de ayer, 14 de marzo, lo último que publicó Xochitl Gálvez en su cuenta de Twitter fue esto, dice, no, presidenta, no se esfuerce con quienes culpan y critican al expresidente López Obrador. Con quien debería enfurecerse y actuar es contra los criminales que levantan y adiestran y asesinan a miles de jóvenes. Pues bueno, Xochitl Gálvez, pues bueno, vas a hablar algo en contra de tu hermana entonces, porque es parte de estos grupos criminales o estos grupos delictivos que tú tanto criticas y tú tanto señalas que está involucrado el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, la hipocresía y el cinismo a su máxima expresión. Obviamente, después de ese mensaje que puso Xochitl Gálvez, pues ya no ha dicho absolutamente nada.
Esto lo puso ayer 14 de marzo a las 10:31 y la noticia que es de su hermana pues fue en el transcurso de la tarde. No ha dicho nada, está calladita, se le fue el internet a Xochitl Gálvez. Entonces, así está la situación, camaradas, con este doble discurso o triple discurso de la oposición. Estos personajes cada vez tienen menos credibilidad, cada vez se terminan hundiendo más en su propio fango, en su propia basura, y se terminan mordiendo la lengua más. Aquí está Xochitl Gálvez, la hipocresía, y sí, con una hermana que va a pasar 89 años nada más en el botiquín. Sería todo por esta ocasión. Saludos, hasta luego, gracias, adiós, bye.